Muy bien, pues lo tenemos todo. Tenemos el modelo de datos preparado y ahora podríamos proceder a hacer una estructura general del contenido a través de los formularios. Ya que hemos hecho los modelos, los formularios los tenemos muy cerquita en cuanto a estructura. Podemos hacer la estructura general sin entrar todavía a trabajar el widget ni nada similar, pero simplemente para tener ya nuestros formularios, la estructura, el esqueleto, lo que es importante para el backend, ya construido. Así que voy a generar mi forms.py en cada uno de los elementos, en cada una de las aplicaciones, tanto en contacto como en todo. Y vamos a proceder a codificarlos. Vamos a empezar por el de contacto y lo que voy a hacer es from Django forms. Voy a importar el model form, puesto que van a ser model forms. Y vamos a crear la clase, en este caso es de contacto, pues es contact form de model form y vamos aquí a estar trabajándolo. Y para ello, recordamos, hacíamos la clase meta y en ella vamos a incluir el modelo que vamos a estar trabajando y los campos que van a ser posibles cumplimentar. Para ello voy a traerme el modelo para poder usarlo y me lo voy a traer de esta aplicación. Vamos a estar importando contacto. Muy bien, tenemos la vinculación del modelo y me quedan los campos. Vamos a ver si hay alguno restringido. Creo que no. Nombre lo va a poder rellenar. Apellido, teléfono, compañía, datasheet, todo se puede rellenar. Así que podemos usar el atajo de all. Muy bien, pues tenemos la base de este formulario. Vamos a por la otra, por el otro archivo. Y en este caso, de igual forma, vamos a traernos de Django Forms. Vamos a estar importando el model form. Y vamos a crear una clase. Vamos a llamarla, en este caso es el todo, pues sería todo form. Recordad, importante, respetar la convención de nombres. Suele ser síntoma de un programador limpio. Y aquí de igual forma vamos a crear nuestra clase meta, la subclase meta. Y en ella vamos a estar definiendo por un lado el modelo y por otro lado los campos a cumplimentar. Y para ello vamos a traernos el modelo para poder hacer uso de él. Y en los campos pues usamos el atajo all, puesto que no hay ninguno que no pueda ser cumplimentado. Vamos a comprobarlo, pero efectivamente todo es posible. De hecho, deseable que sea cumplimentado por el usuario. Pues ya hemos finalizado el modelado de datos. Fijaos que ha sido relativamente sencillo. Pues vamos a continuar y vamos a proceder ahora a realizar el planteamiento de las diferentes plantillas. Vamos a ver cuál va a ser el planteamiento de las plantillas y posteriormente, una vez tengamos las plantillas, pues vamos a proceder a ejecutar nuestras vistas como forma de unión entre lo que ocurre en los datos y lo que ocurre en la parte frontal, en toda la construcción de la plantilla. Para ello voy a crear la carpeta static, que no la había creado todavía, y voy a crear también la carpeta templates, pero no aquí. Me la ha colocado dentro de static y no es así. La tenemos que colocar fuera, la tenemos que colocar aquí, en el directorio principal, que es donde lo tenemos planteado. Y una vez lo hemos hecho, voy a generar un nuevo directorio, voy a llamarlo layout. Voy a hacer un segundo directorio para contener todos los elementos de, en este caso, de la aplicación contacto, por eso voy a llamarlo contact. Y voy a hacer otro elemento para los to do y lo voy a llamar to do. De esta forma, tened en cuenta que así
A la hora de generar aplicaciones, lo habitual es no incorporar las templates, salvo que sea una parte necesaria del contenido o del proyecto, o salvo que queramos incluir una visualización por defecto, ya que cada proyecto suele ser habitual que tenga su propia estética. Sin embargo, si por en algún momento me interesa traerme, aunque sea como base, pues cada uno de los templates de las aplicaciones a otros proyectos, pues si hacemos esta organización a través de directorios que tienen el mismo nombre que la aplicación, pues el día de mañana, cuando queramos reutilizar los contactos o queramos añadir una lista de tareas a otro proyecto y por lo que sea nos interesa traernos su estructura, pues la tenemos contenida en un to-do donde vamos a tener la lógica de plantilla al menos, ¿no? Vamos entonces ahora a proceder a la estructuración general de las plantillas, ahora que las tenemos ya definidas, y para ello voy a acudir a la estructura, vamos a venir a nuestro template y vamos a comenzar por el layout. Y vamos a generar un nuevo archivo que suele ser llamado base.html, puesto que es la base general de nuestra plantilla. Hay otros sistemas, por ejemplo, cuando utilizamos otro tipo de arquitecturas, en Ruby on Rails se suele llamar app, en Laravel se suele llamar app también, en Django se le suele llamar base, en Spring también se le suele llamar base. Al final es un poco seguir la nomenclatura, ¿no? Vamos a tener entonces este base HTML y voy a utilizar una estructura de HTML general. Debería... algún día cuando tenga tiempo aquí en el Visual Studio Code de incorporar el snippet de HTML a Django para no tener que hacer en un archivo distinto, pero bueno, tampoco es un gran problema. Vamos a generar aquí la estructura general y voy a colocar en el título de esta estructura general, vamos a llamarlo, habíamos dicho que lo íbamos a programar el código en español, si no recuerdo mal, y que le hemos puesto nuestro settings.py para hacerlo así, por lo tanto vamos a aplicarlo en español. Si bien, independientemente del lenguaje destino de la aplicación que estamos construyendo, siempre es conveniente que todos los modelos de datos y todas las vistas, incluso todos los comentarios, en caso de que los apliquéis, los hagáis en inglés, ya que se suele usar como lenguaje estándar y a nada que estéis trabajando en una compañía medianamente grande casi que va a ser una exigencia. Vamos a colocarle aquí gestor personal barra, aquí y en el título siempre vamos a colocar gestor personal barra y la sección donde estamos. Entonces para eso voy a definir un bloque y vamos a hacer el bloque title, para que en cada uno de los elementos podamos inyectarle aquí el título que va a tener. Y así el título sea siempre gestor personal barra y lo que incorporemos. Y tenemos ahora ya nuestro body. Y aquí vamos a estar aplicando la diferente estructura. Para ello en el layout voy a generar una nueva carpeta. Voy a llamarla partials. Y vamos, porque luego posteriormente vamos a hacer aquí un include. Y vamos a hacer la definición de la estructuración general del contenido y vamos a hacer una estructuración súper sencilla, muy limpia, donde simplemente vamos a tener los elementos a trabajar y ya está, para no entrar en construcciones muy densas en CSS, que no es el objetivo del curso. Por ello voy a generar simplemente un nav para la estructura de navegación, que hemos dicho que lo vamos a sacar fuera, así que directamente vamos a hacer aquí el include, siempre Visual Studio Code, el snippet, el IntelliSense me saca el contenido completo. Vamos a colocar el include y vamos a estar en layout, partials, y vamos a llamarlo menú.html. Y una vez hemos hecho el include, posteriormente vamos a colocar los elementos de cada uno de los de las construcciones. Yo voy a hacer un main
para luego poder darle por CSS alguna estructuración de estilo general. Y dentro de este main voy a definir el bloque de contenido, donde vamos a estar inyectando el resto. Muy bien. No vamos a necesitarlo, no creo que vaya a ser necesario a lo largo de esta construcción, pero también por convención se suele dejar un bloque para estilos, por si en un momento dado hacen falta estilos adicionales a los que hemos generado, pero que sean concretos de alguna de las secciones, que podemos pensar que, bueno, que no los vamos a necesitar, lo hemos dicho en el planteamiento. Sí, es cierto, pero tened en cuenta que un proyecto no acaba cuando hacemos la primera construcción. El día de mañana este proyecto puede extenderse, se le pueden incluir nuevos módulos, puede tener actualizaciones, puede tener ampliaciones, y tanto si debemos hacerlas nosotros como si tiene que hacerla algún compañero, es importante que dejemos una estructura limpia y ordenada para facilitarle la vida a los compañeros que posteriormente tengan que trabajar en esto. Que si lo estamos realizando para un cliente, el cliente dentro de 2 años quiere añadir cositas nuevas y tenemos que facilitarle que esté todo lo más parametrizado y mejor construido posible, para que si somos nosotros, pues nuestra vida sea más sencilla, entendamos bien el código, podamos hacerlo bien, podamos construirlo bien, podamos edificarlo bien. Y oye, si no somos nosotros, pues para que hablen bien de nosotros, ¿no? Para que se encuentren un código limpio y se sientan cómodos y no sientan un infierno. Si observáis además, yo no suelo colocar muchos comentarios. No suelo colocar muchos comentarios a la hora de ejecutar mis construcciones. Y esto ya sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento. Hay principalmente 2 escuelas de código limpio. Una es la que lo comenta todo, la que coloca un comentario casi hasta para el body, ¿no? Este es el body, que es muy buena y es totalmente válida, ¿eh? Pero luego está la segunda escuela, a la que a mí me gusta más, que es esa en la que sé lo suficientemente limpio y que tu código sea lo suficientemente descriptivo, tanto en su construcción como en los nombres de variables o de objetos que utilizas, para que tu código no necesite comentarios. Que el propio código sea tan fácil de leer que no necesite comentario. Evidentemente no siempre se puede hacer esto, hay veces que hay que hacer uso de ciertas cositas que necesitan comentario, pero yo prefiero mantenerlos al mínimo a cambio de tener una estructura de código muy fácil de leer. Tenemos esta estructura general, nos queda el menú dentro del layout, vamos a por él. En partials vamos a crear este menú.html y el menú va a ser un menú de navegación muy sencillo, con inicialmente un UL, un li, con un enlace, y vamos a colocar otro enlace más. Aquí debería haberme facilitado la vida y haber escrito ya nuestro URL. Y aquí vamos a estar en cada uno de ellos llamando a una URL distinta. Vamos a estar utilizando en este caso home o index para seguir una nomenclatura fácil. Vamos aquí a colocar un contact y un to do. Y ahora ya sí, en el nombre ya podemos colocar lo que queramos: inicio, contactos, tareas. Luego veremos si ampliamos este menú o no en función de cómo vayamos viendo la construcción que vamos generando.
Pero ya tenemos el parcial generado, ya tenemos el base y ya podríamos pasar a realizar los diferentes contenidos, tanto el de contacto como el de to-do. Normalmente, cuando hacemos una estructura de CRUD, la vista principal, la vista de index, va a contener el listado. Vamos a construir una estructura donde vamos a tener un index HTML, donde vamos a tener un create HTML, donde vamos a tener un detail HTML, y creo que con esto va a ser suficiente. Una para listar, otra para crear o editar y una vista general. Así que yo creo que va a ser suficiente. No obstante, luego lo veremos durante el desarrollo, cómo va ocurriendo todo. Y vamos a hacer la misma estructura en el to-do con un index, un create y un detail HTML. Y ya tenemos aquí todas las diferentes plantillas. Voy a cerrarlo todo. Y vamos a comenzar por el principio. Y deberíamos colocar un home, un inicio, que no va a ser parte de ninguna de las aplicaciones, sino que va a incluirse dentro del contexto general. Así que voy a hacer un index.html que voy a dejar fuera y que va a ser la llegada, digamos, al contenido. Y para ello, pues vamos a extender una vez más el IntelliSense. Me coloca los elementos, no aprenderé nunca en eso. Y vamos a colocar la extensión de layout base HTML y vamos a definir los bloques. Entonces, teníamos el bloque del título, donde vamos a definir, pues, inicio. Lo coloco así tal cual, sin ninguna etiqueta, porque recordad que en la base el bloque lo estamos colocando aquí ya dentro de un title. Aquí vamos a definir la finalización del bloque. Y vamos a proceder también al bloque de contenido. Muy bien. Y vamos a comenzar, como siempre, con un hola mundo para comprobar que todo lo que estamos construyendo va por el buen camino, puesto que si no luego a la hora de depurar un posible error que vengamos arrastrando va a ser un poco más complicado. Así que vamos a proceder a comprobar que toda la estructura es correcta y voy a acceder a la aplicación general, a las URLs, y vamos a definir el path para el índice, para el index, que no pertenece a ninguna de las aplicaciones, no está gestionado por ninguno de los includes. Por tanto, voy a definir también un nuevo archivo, vamos a llamarlo views.py, para seguir la nomenclatura. Muy importante seguirla. A lo largo de mi trabajo yo me he encontrado, por ejemplo, situaciones en las que al views.py le han llamado vistas o incluso controladores, ¿no? O lógica. No hagáis eso nunca. Venga, vamos a proceder a generar esta ruta y para ello tenemos ese path. Vamos a importar las vistas. Y una vez importadas, pues vamos a hacer uso de views.index y el nombre va a ser index. Y esto es importante, puesto que además es así como lo hemos definido en el menú. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, así que muy importante llamarlo como debe ser llamado. Ahora en nuestros views.py vamos a comenzar from Django Shortcuts. Vamos a estar importando render.
y vamos a definir la vista de índice recibiendo su request, y en esta, de momento, retornamos la renderización de request y no layout, no, es directamente index.html bajo un contexto vacío, y lo deberíamos tener todo, aunque aquí estoy viendo un mensaje de error, así que vamos a comprobar de que esté correcto. Me lo está indicando Visual Studio Code, pero vamos a comprobar que no haya ningún problema. Efectivamente lo hay, aquí falta una coma. Ahora ya sí, lo tenemos todo blanco. Visual Studio Code es muy cómodo para esto. Y vamos a comprobar ahora que funciona todo correctamente, y voy a levantar el servidor, python manage.py run server, y vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Vale, vamos a ver. Fijaos que nos está diciendo que la URL de contacto no existe, y es cierto, no existe todavía. Así que lo que voy a hacer es, para evitar el error mientras vamos trabajando, voy a acceder a el menú y voy a, de momento, a comentar esto y esto otro para evitar ese error, y luego lo aplicamos. Un punto importante a la hora de comentar código es que si lo comentáis con un comentario de HTML os va a seguir dando el error, porque a la hora de construir una plantilla, las inyecciones que vamos colocando a través de la llave con el porcentaje predominan sobre los comentarios de HTML. A ver. Perfecto. Tenemos el inicio y tenemos el hola mundo. La construcción funciona. Vamos a continuar entonces ahora realizando la siguiente parte de la construcción, y en concreto vamos a trabajar este inicio, este hola mundo, y para ello vamos a empezar ya a trabajar un poco la estética de esta vista, puesto que vamos a dejarla ya definida. Y además esta estética, esta parte visual del contenido, va a estar directamente relacionada con todas las otras vistas, puesto que vamos a trabajarla en la base. Para ello, en la base vamos a incluir, vamos a indicar primero que esta plantilla va a estar cargando elementos estáticos. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer aquí la vinculación. No me carga el IntelliSense de la importación de los CSS. No importa. La escribimos a mano y ya está. Es link. Y vamos a hacer una referencia. Ahora lo vamos a colocar. Vamos a indicar también que es hacia una hoja de estilo. A ver si lo escribimos bien. Style sheet. Y vamos a indicarle la referencia. Y la referencia va a ser hacia un archivo estático. Así que vamos a colocarlo. Static. Y dentro de la carpeta static vamos a hacer una carpeta CSS y vamos a generar el style CSS para que haga la carga estática. Vamos a comprobar que lo hemos escrito todo bien, puesto que como no nos está funcionando el IntelliSense, aquí sí. Voy a copiarlo por si acaso, es hoja de estilo, pero no recordaba si era en plural o en singular. Está correcto, muy bien.
y vamos a generar ese archivo. Vamos a generar el archivo dentro de los elementos estáticos, nuevo directorio, y vamos a generar este directorio CSS, y dentro de CSS vamos a generar nuestro style.css. Y aquí, pues por ejemplo, vamos a mirar en el índice, ahora mismo tenemos un H1, así que para probarlo, que todo funciona correctamente, pues vamos a colocarlo en rojo. Y perfecto. Todo funciona correctamente. Podemos ir ahora con tranquilidad. Y vamos a comenzar a estructurar nuestros estilos. Esto se escapa del scope del contenido, pero no obstante yo os indico cómo lo suelo hacer. Y es que a mí me gusta normalmente definir unas variables globales dentro del CSS para controlar la hoja de estilos, por lo mismo de siempre. Al final, por la reutilización. Si en un día futuro yo estoy desarrollando otro proyecto y me quiero traer parte no solo de las aplicaciones, sino también de la estética, pues puedo traerme también el estilo y puedo modificarle las variables a los colores corporativos correspondientes y avanzo mucho más rápido. Por supuesto, esto suponiendo que estemos trabajando con CSS no precompilados. En el caso de que estuviésemos trabajando con algún motor de compilación de CSS, con un SCSS o cualquier otro formato, pues entonces ya sí que podríamos incluso obviar esta parte, puesto que el precompilador me lo facilitaría. Pero como no está siendo el caso, se nos escapa del scope, pues vamos a hacerlo al menos manualmente con la generación de las variables en un root. Y de cara a facilitar la construcción de todo, voy a resetear los valores. No es necesario hacerlo normalmente, pero ya que vamos a hacerlo manualmente, pues vamos a asegurarnos que tenemos el control total de lo que estamos escribiendo y que no hay ningún valor por defecto que nos moleste. Vamos a hacer las variables globales por convención. Al nombre de las variables globales primero siempre se le indica lo que son, en este caso color. Y yo voy a hacer un color primario, voy a hacer un color secundario y un color de texto. Y en principio con estos colores nos vamos a valer, vamos a hacer una construcción muy sencilla. Para el color del texto voy a acudir a un gris demasiado claro. Podría valernos, lo iremos viendo, y luego vamos a decidir un color primario y también un color secundario, que podrían ser al final el que prefiráis, ¿no? Podríamos marcar un color azul o, por ejemplo, como color primario, y cualquier otro color para el secundario. No nos vamos a entretener demasiado en esto. De hecho, voy a acudir a mi color picker y voy a tomar los últimos que haya estado trabajando. Por ejemplo, este de aquí me vale. Y voy a usarlo. Es un azul. Nos va a valer para el contenido. El secundario lo voy a eliminar y cuando lo vayamos a utilizar, pues lo utilizamos. Tenemos una estructuración más o menos básica. Voy a incluir alguna fuente personalizada para darle algo de gracia. Si lo recordáis de cuando estuvimos trabajando la parte de las plantillas, yo suelo usar Dafont. Y venga, vamos a tomar la coffee. Y vamos a tomar también una para el texto de corrido. Vamos a buscar una sans serifa. Venga, vamos a ser clásicos y la roboto. Muy bien. Tenemos ambas fuentes. Lo que voy a hacer ahora es tomar las fuentes y las voy a incorporar a mi proyecto. Y para ello, pues
Vamos a hacer una nueva carpeta, vamos a llamarla fonts y voy a incorporarle, vamos a abrirla. Aquí la tenemos y voy a incorporar ambas familias. De hecho, voy a usar en principio solo la Roboto y vamos a evitar fantasía, mucha fantasía a la hora de la construcción de nuestro proyecto. Voy a usar la Roboto Bolt y la regular. Y vamos a ello. Voy a usar font face, la familia, voy a llamarla Roboto Bolt, la URL. Pues salimos y fuentes Roboto Bolt. Y luego voy a usar lo mismo para la regular. Aquí la tenemos. Y ahora que las tengo todas incluidas, voy a hacer el font main, que va a ser Roboto Bolt, y el font text, que va a ser Roboto regular. Como veis, me gusta controlar las variables todas, hasta los textos importados, a través de unas variables globales generales. Y vamos a comentar aquí el código, porque aquí sí puede ser interesante. Para acudir al CSS nos va a quedar un poco más largo, ya que, como no es el caso, no estamos precompilando CSS ni nada por el estilo, pues nos va a quedar, al estar escribiéndolo manualmente, nos va a quedar algo largo. Entonces es interesante comentarlo. Y aquí tenemos los main settings. Y ahora vamos a proceder a los settings del layout. Y vamos a por ello. En primer lugar, vamos, dentro de los main settings, a todos los títulos H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Vamos a estar incorporándoles el font family de la variable del título principal. Y al resto, la font family de la variable del texto de corrido, que es el font text. Muy bien. Tenemos lo principal. A los títulos ahora veremos cómo vamos a trabajar los colores, no voy a entrar ahí, pero al resto de los textos sí que les voy a colocar el color de texto, que es la variable color text. Muy bien. Estructuración general completada. Vamos a ubicarnos. Perfecto, mucho más limpio, mejor.